de hoy es el dolor físico, que también suele ser el dolor del alma y el dolor de la familia cuando uno no lo soporta más. ¿Qué hacemos ante un dolor intenso? Por supuesto que vamos al médico, pero hay especialistas que tratan el dolor y desde hace muchísimos años. Y lo invité al doctor Julio Sayac a hablar sobre esto y sabe de calmar los dolores físicos y también del alma. Bienvenido al programa. Buen día, señora. Bueno, vamos a hablar primero de tu formación. ¿Cómo te formaste? Bueno, mi padre se recibió en Córdoba en el año 1945 y ya comenzó a hacer dolor junto con el doctor Bolasel y el doctor Bertolazzi en esa época. Viene a Corrientes y crea el servicio de tratamiento del dolor, el primer servicio creado en Latinoamérica y el cuarto del mundo en el año 1966, pero ya se venía haciendo desde el año 1945 dolor. Y bueno, después me hago cargo del servicio cuando mi padre fallece en el año 1983 y bueno, estamos en un servicio con mucha experiencia, buena y a veces no tan buena en el tratamiento del dolor. Cuando hablamos de tratamiento del dolor, hablamos de posibilidades alternativas para distintas patologías. ¿Cuál sería la especialidad puntual de tu trabajo en Corrientes y acá en Buenos Aires? Nosotros, el servicio de tratamiento del dolor y bloqueo anestésico. Usamos los anestésicos locales para tratar la patología dolorosa, o sea, la patología que produce el dolor, no únicamente calmar el dolor, como se podría hacer usando, por ejemplo, un analgésico que actúa únicamente en la percepción. Este tratamiento actúa en el mecanismo que produce el dolor, entonces el dolor con una medicación como el bloqueo anestésico puede estar sin dolor el paciente un mes, por ejemplo. Vamos a irnos a un caso concreto. Supongamos un paciente que tenga problemas de columna, que son tan dolorosos, o hernias, o hay que operarlo, y la medicina dice no, por ahora no, y el dolor sigue. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja buscando el punto doloroso, que en las lumbalgias son tres únicamente: sacroilíaco izquierdo, sacroilíaco derecho o interespinoso, y se infiltra la zona dolorida, o sea, el punto positivo, que es uno siempre. Pero hay que buscar los tres, y se infiltra uno y lo que hacemos es descontracturar el músculo, mejorar la circulación y el cuadro va cediendo de a poco, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los médicos que les gusta operar? En realidad, la columna no se opera. Un gran traumatólogo decía que las columnas únicamente se operan cuando ya dañó los esfínteres a un extremo que produce en realidad otra patología. Pero para que pase eso, de una lumbalgia al daño de los esfínteres, el paciente tiene que estar maltratado durante un tiempo muy largo, años, meses. Y, por ejemplo, dolencias como el trigémino, que son terribles. Son tratados con bloqueos anestésicos, pero siempre lo primero que hay que hacer con un paciente es calmar el dolor. Y después se estudia la patología que produce el dolor, que produjo esa neuralgia trigémino, que muchas veces puede ser hasta la vesícula. O sea, que no es que el foco doloroso está en la cara. Repercute en la cara, pero por un problema de vesícula. Como nos ocurrió con un paciente que lo atendió en esa época acá, el doctor... bueno, era un neurólogo famoso en Buenos Aires. A ver, esto es revolucionario, porque si uno tiene un dolor intenso de cabeza, por ejemplo, ¿no? Una neuralgia en la frente, ¿cómo se investiga esto? Primero, tratar de calmar el dolor. Ahora, el doctor Costa Bertani, que era un reumatólogo famoso en Buenos Aires, que creó el servicio de reumatología en el Fernández, que no existe más, él dividía la patología del hombro hacia arriba en dos partes, que ya le da al médico la pauta de qué tiene que tratar. Y las cefaleas siempre son problemas articulares de la occipito, atoloidea, axoidea, tercera cervical. De ahí para arriba son las cefaleas. De la tercera cervical para abajo los dolores de hombro, brazo, etc. O sea que hay que tratar de ver
cuál es qué está produciendo el dolor. Y el dolor muchas veces es producido por un desnivel pélvico, o sea, por un acortamiento de pierna que produce la escoliosis, que producen la cefalea, o el dolor de cuello o el dolor lumbar. ¿Por qué hay un concepto competitivo, diría entre paréntesis, de parte del pueblo médico, de no derivar a personajes como vos a una clínica del dolor? Porque en realidad, primero, como decías, hay que solucionar el dolor para poder ir a la causa. Es que primero prueban el analgésico, pero un analgésico tan poderoso como la morfina únicamente actúa en la percepción. Entonces, en un cuadro doloroso como es un cáncer, en el que el paciente necesita mucho tiempo de tratamiento, la morfina termina intoxicando al enfermo. Siempre digo yo que, no sé si puedo decir, pero voy a decir ya que estamos en el paciente con cáncer, dolor y morfina muere en terapia intensiva, agresivamente. El paciente con cáncer sin dolor o mejor tratado muere en su casa en la cama, de noche siempre. Gracias por esto, porque realmente es lo que nosotros pensamos desde el programa, y muchas veces este programa se ocupa de informar esto, porque la decisión lo tiene que tomar el paciente. Es que lo que tiene que convencerse todo el que trata el dolor en el cáncer es que la morfina actúa en la percepción, no en la inflamación que produce el tumor o en lo que puede estar produciendo el tumor, que muchas veces con una simple medicación anestésica en la zona indicada calma el dolor por mucho tiempo, desinflama la estructura, no ataca el tumor, pero el paciente al dormir mejor y al comer mejor y al iniciar sus actividades se defiende del cáncer porque levanta sus defensas. ¿Hasta cuándo? No se puede saber. Anestesia es que el paciente no sienta dolor durante la operación. Y analgesia y el tratamiento del dolor es la analgesia para que el paciente cure el mecanismo de dolor, el mecanismo que le está produciendo el dolor. Por ejemplo, en la pancreatitis, usted hace un bloqueo anestésico que se hace hace años en la pancreatitis y no solamente calma el dolor, mejora el cuadro. Ahora, para problemas de ciática, hablando de gente mayor, ¿no? Que realmente tiene gastados sus huesitos, ¿también funciona? No tiene nada que ver el desgaste del hueso. La ciática es una lumbalgia maltratada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la lumbalgia persiste, para que la gente entienda, las vértebras muerden el ciático y ahí empieza el problema ciático. Que cuando es viejo, el paciente siente dolor en un punto que lo describimos hace poco, que es en el tobillo, que es un punto que se infiltra con unos centímetros del anestésico y calma el dolor de todo el ciático. Es increíble. No, lo que pasa es que es anatomía. Hay que saber anatomía y fisiología. Y con una medicación sencilla y barata sobre todo, se mejoran cuadros dolorosos que muchas veces son costosísimos y no vale nada que cueste mucho si el paciente mejora, pero a veces cuesta mucho dinero para el paciente, para la obra social y para el hospital, y el paciente no mejora. Cuando era chico y lo veía a su papá curando y ayudando a tanta gente, ¿pensó que iba a llegar hoy a este lugar? No. No. Lo que pasa es que en el servicio tenemos contabilizado más de 1 millón de aplicaciones. O sea que prácticamente creo que seremos lo que en el mundo hoy tenemos más aplicaciones del medicamento y de este medicamento, y nunca tuvimos una secuela por la aplicación del medicamento. Siempre a la dosis indicada. Muchas gracias. Muchas gracias, y la verdad que estas son notas que a mí me llegan al corazón, para compartir con ustedes, para saber que tenemos opciones en la vida y que depende de nosotros lo que elijamos para poder vivir mejor y morir mejor.